En el funeral de mi padre, mi madre reveló que él tenía otra familia y que mi herencia sería usada para criar al hijo que tuvo con mi tía. El aire en la pequeña capilla se sentía espeso, pesado con el aroma empalagoso de los lirios y el perfume barato de una tía abuela que no había visto en una década. Cada sonido parecía amortiguado, como si estuviéramos bajo el agua, el sollozo ahogado de un primo lejano, el crujido de los bancos de madera, el murmullo monótono del sacerdote. Yo estaba en la primera fila, un autómata con un traje negro que me apretaba en los hombros. A mi lado, mi madre mantenía una compostura de acero, una estatua de dolor digno que no engañaba a nadie, y menos a mí. La conocía demasiado bien. Mi padre, incluso ahora, con su cuerpo yaciendo en un ataúd de caoba a pocos metros de distancia, la palabra resonaba en mi mente con la fuerza de una montaña. Él no era solo mi padre, era mi ancla, mi norte, el arquitecto de mi mundo. Recuerdo sus manos, grandes y callosas, por años de trabajo en su taller, pero increíblemente gentiles cuando me enseñaban a sujetar un martillo o a cambiar el aceite del viejo coche que restaurábamos juntos en el garaje. Ese coche, un Mustang del 68, era nuestro proyecto, nuestro santuario. El olor a gasolina, aceite y metal era el perfume de mi infancia. Esto, hijo, me decía, pasando un trapo por el motor reluciente, no es solo un coche, es una lección. Todo lo que está roto se puede arreglar si tienes las herramientas adecuadas y la paciencia para entender cómo funciona. Él me enseñó todo lo que sabía, no solo sobre motores y herramientas, sino sobre la vida. Me enseñó a invertir mis pequeños ahorros, a mirar a la gente a los ojos, a que un apretón de manos firme decía más que 1000 palabras. Me hablaba de su empresa, una pequeña constructora que había levantado desde los cimientos, con sudor y noches sin dormir. Todo esto, solía decir, barriendo el horizonte con la mano desde la ventana de su despacho. Algún día será el cimiento de tu futuro. No para que dejes de trabajar, sino para que puedas construir tus propios sueños sin miedo a que el suelo se hunda bajo tus pies. Esa era mi herencia. No solo el dinero o los ladrillos, sino su legado de esfuerzo y la seguridad que él había construido para mí. Mi madre, en cambio, siempre pareció vivir en un mundo paralelo al nuestro. Amaba el resultado del trabajo de mi padre, la casa grande, los viajes, el estatus social, pero despreciaba el proceso. Odiaba el olor a grasa que él traía a casa, las manos sucias, las largas horas. Su relación con él era una transacción silenciosa, una en la que ella aportaba la apariencia de una familia perfecta y él financiaba esa ilusión. Y luego estaba mi tía, la hermana de mi madre, Clara. Siempre estaba ahí, una presencia constante y salamera en nuestra casa, demasiado cercana, demasiado involucrada. Sus abrazos duraban un segundo de más. Sus preguntas eran siempre un poco demasiado personales. Mi padre la trataba con una cortesía distante, pero mi madre y ella eran inseparables, un frente unido de susurros y miradas cómplices que siempre me hicieron sentir como un extraño en mi propia casa. La ceremonia terminó. La gente se levantó. Un murmullo colectivo de pésames torpes y palmaditas en la espalda. Me movía entre ellos, asintiendo, agradeciendo, sintiendo cada palabra como un grano de arena en los ojos. Mi mente solo quería escapar, volver al garaje, al olor a aceite, al fantasma de mi padre. Fue en la recepción, en nuestra propia casa, donde el mundo se vino abajo. El ambiente era sombrío, una colección de rostros compungidos masticando canapés. Mi madre me tomó del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte, como los zarcillos de una enredadera. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja, pero con un tono que no admitía réplica. «Clara, ven tú también». Nos condujo al despacho de mi padre, el mismo lugar donde él me había prometido un futuro. El olor a cuero y a su loción de afeitar. Todavía flotaba en el aire un cruel recordatorio de lo que acababa de perder. Cerró la puerta y el sonido del cerrojo al girar fue como el de una celda cerrándose. Mi madre se sentó en la silla de mi padre, un acto de profanación que me revolvió el estómago. Mi tía Clara se quedó de pie junto a ella, con una expresión de falsa solemnidad que apenas ocultaba un brillo de expectación en sus ojos. «Hay cosas que no sabes sobre tu padre», comenzó mi madre, sus palabras frías y precisas, como fragmentos de hielo, cosas que he tenido que soportar en silencio por tu bien, para proteger tu imagen de él. Sentí un nudo de hielo formándose en mi estómago. «¿De qué estás hablando?». Ella suspiró.
un sonido teatral, practicado. Tu padre no era el hombre que creías que era. Tenía una doble vida. Cada palabra era un golpe calculado. Vi como mi tía Clara ponía una mano sobre el hombro de mi madre, un gesto de apoyo que apestaba a farsa. Él tenía otra familia, soltó mi madre. El mundo se inclinó sobre su eje. Las estanterías de libros detrás de ella parecieron curvarse. ¿Otra familia? Mi padre, el hombre que me enseñó el valor de la honestidad, el hombre que pasaba cada tarde libre conmigo en el garaje. No tenía sentido. Era un error, una mentira nacida del dolor. No, eso es imposible, balbuceé. Él me amaba, nos amaba. Fue entonces cuando mi tía Clara habló por primera vez, su voz un veneno dulce. Él te amaba, cariño, a su manera, pero también amaba a su otro hijo. ¿Otro hijo? La habitación comenzó a encogerse. El aire se volvió fino, imposible de respirar. Miré de mi madre a mi tía, buscando una grieta en su historia, una señal de que era una broma macabra. No encontré ninguna, solo una determinación fría en los ojos de mi madre y un triunfo mal disimulado en los de mi tía. Y entonces, mi madre asestó el golpe final, la frase que destrozaría no solo mi pasado, sino también mi futuro. El niño es de Clara, dijo, como si comentara el tiempo. Tu padre y mi hermana tuvieron un hijo. Tiene 5 años. La traición me golpeó con la fuerza de un tsunami. No era una amante anónima, era ella, mi tía, la mujer que había comido en nuestra mesa miles de veces, que me había abrazado en mi cumpleaños, que ahora estaba de pie en el despacho de mi padre, cómplice de la destrucción de mi vida. La bilis me subió por la garganta. Y como tu padre ya no está para hacerse cargo de sus responsabilidades, continuó mi madre, su voz desprovista de toda emoción. Hemos decidido que lo correcto es que su patrimonio se utilice para criar a su otro hijo. Tu herencia, por tanto, será redirigida para asegurar el futuro del niño y de Clara. Me quedé allí, mudo, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo el dinero, era todo. Era el Mustang, el taller, la empresa, la casa. Era la promesa de mi padre, su legado, siendo robado frente a mis ojos por mi propia madre y mi tía para beneficiar al hijo de su traición. Lo estaban usando todo, incluso su funeral, como escenario para su golpe. La crueldad era tan inmensa, tan calculada, que me dejó sin aliento. Ustedes no pueden hacer eso, susurré, mi voz un hilo roto. Mi madre esbozó una sonrisa casi imperceptible. Oh, sí que podemos. Como su viuda, tengo el control de todo. Ya he hablado con los abogados. Es un hecho. Salí de esa habitación a trompicones, empujando la puerta. No oí sus llamadas. Atravesé el salón lleno de gente, ignorando las miradas de confusión y lástima. Subí las escaleras hasta mi cuarto, cerré la puerta de un portazo y me deslicé hasta el suelo, con la espalda contra la madera. El dolor era físico, una presión aplastante en mi pecho, un vacío helado en mis entrañas. Estaba solo. Mi padre me había traicionado. Mi madre me había despojado de todo. Mi mundo no solo se había roto, había sido pulverizado. Lloré. Lloré por el padre que creía conocer, por el futuro que me habían robado, por la soledad absoluta que me envolvía. Me sentí como un niño, perdido en un bosque oscuro y sin fin. No tenía nada. No tenía a nadie. Ellas habían ganado. Y entonces, a través de la niebla de la desesperación, un recuerdo brilló. Una tarde, unos meses antes del infarto que se lo llevó, mi padre había estado extrañamente callado y serio. Me llamó a su despacho, el mismo que ahora era el escenario de mi ruina. Cerró la puerta y sacó un sobre grueso y sellado del cajón de su escritorio. «Escúchame con atención», me dijo, sus ojos fijos en los míos, con una intensidad que nunca antes había visto. «Quiero que guardes esto en un lugar seguro, un lugar donde solo tú puedas encontrarlo». Me entregó el sobre. Era pesado, rígido. «Esto es para ti y solo para ti. No lo abras. No a menos que un día sientas que el mundo se te viene encima, que lo has perdido todo y no tienes a dónde ir. Si ese día llega, y espero por Dios que nunca llegue, ábrelo. Confía en mí, hijo. Siempre confía en mí». En ese momento, pensé que era una de sus excentricidades. Documentos importantes quizás del seguro o algo así. Lo guardé donde me dijo, pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del pesado baúl de herramientas que me había regalado. Un lugar que mi madre nunca se molestaría en limpiar o mover. Me levanté del suelo, con el corazón martilleando contra mis costillas.
El mundo se me estaba viniendo encima. Lo había perdido todo. Ese día había llegado. Fui a mi armario, saqué el pesado baúl de metal y lo puse en el suelo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encontrar el borde de la cinta. La arranqué. Allí estaba. El sobre de Manila, grueso y con mi nombre escrito con la caligrafía fuerte y angulosa de mi padre. Con dedos torpes, rompí el sello. Dentro había dos cosas. La primera era una carta, doblada en tres. La segunda, detrás de ella, era un fajo de documentos legales, grapados y con el sello de un notario. Dejé los papeles a un lado y desdoblé la carta. Mi querido hijo, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y yo ya no estoy ahí para protegerte. Lamento mucho el dolor que debes estar sintiendo. Hay cosas que debería haberte contado, pero nunca encontré la fuerza ni el momento adecuado. No busco tu perdón, solo tu comprensión. Cometí errores terribles que he lamentado cada día, pero que nunca, ni por un solo segundo, dudes de esto. Mi amor por ti es la única verdad inquebrantable de mi vida. Eres mi mayor orgullo, mi verdadero legado. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía. Sé que ellas intentarán quitarte todo, continuaba la carta. Tu madre y su hermana, subestimé su codicia y su crueldad durante demasiado tiempo, pero no soy un tonto. He pasado el último año preparando esto. Ellas creen que la herencia está en mis cuentas personales y en el testamento que conocen. Están equivocadas. El verdadero valor, el corazón de todo lo que he construido, no está ahí. Hace 6 meses, transferí el 95% de las acciones de la empresa matriz, la dueña de todo, a un fideicomiso. Un fideicomiso irrevocable cuyo único beneficiario y administrador, a partir del momento de mi muerte, eres tú. Los papeles que tienes en tu mano son la prueba. Es tuyo. Todo. El abogado que lo gestiona, el señor Vega, está esperando tu llamada. Tu número está en la última página. Ellas no saben nada de esto. Creen que están luchando por las obras sin saber que tú ya eres el dueño del banquete. Levanté la vista de la carta. Mis ojos se posaron en el fajo de documentos legales. Ya no temblaba. El dolor por la traición de mi padre seguía ahí. Una herida profunda y sangrante. Pero ahora, junto a ese dolor, ardía algo nuevo. Algo feroz y frío. Era la rabia. Y con ella, un propósito. Mi padre no solo me había dejado una herencia, me había dejado las herramientas, me había dejado un plan, me había dejado un arma. Y yo iba a aprender a usarla. Terminé de leer la carta y el mundo a mi alrededor pareció volver a enfocarse, pero con una claridad aterradora y cristalina. El dolor seguía ahí, un agujero negro en mi pecho, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en un combustible de alto octanaje, una energía fría y vibrante que recorría cada fibra de mi ser. Mi padre no me había abandonado a los lobos. Me había dejado el mapa del bosque y un hacha. Doblé la carta con un cuidado casi reverencial y la guardé de nuevo en el sobre junto a los documentos del fideicomiso. El nombre del abogado, señor Vega, y su número de teléfono estaban al final, escritos con la misma letra firme. Miré el reloj. Eran casi las 10 de la noche, demasiado tarde para llamar a un profesional, pero la urgencia me quemaba por dentro. No podía esperar. Necesitaba saber que era real. Salí de mi habitación, con el sobre oculto bajo mi chaqueta, y bajé las escaleras. El murmullo de los últimos invitados al funeral se había extinguido. Ahora solo quedaban ellas, mi madre y mi tía Clara, sentadas en el sofá del salón, bebiendo vino. No era el vino de consuelo, era el vino de la celebración. Sus risas eran bajas, conspiradoras, y cortaban el aire silencioso de la casa como cristales rotos. Pasé junto a ellas sin mirarlas, dirigiéndome a la puerta del patio trasero. ¿A dónde vas a estas horas?, preguntó mi madre, su voz teñida de una falsa preocupación que era más insultante que el silencio. A tomar aire, respondí, sin detenerme. Afuera, la noche era fría. Me senté en los escalones de piedra. El frío se filtraba a través de mis pantalones. Saqué el teléfono, mis dedos marcando los números con una precisión que me sorprendió. Sonó 2 veces. «Diga», respondió una voz grave y cansada. «¿Señor Vega?», pregunté, mi propia voz sonando extraña a mis oídos. Hubo una pausa. «¿Quién habla?». Soy el hijo de...». Me costó decir su nombre. El hijo del hombre cuyo funeral fue hoy. El tono del abogado cambió instantáneamente. La fatiga fue reemplazada por una alerta profesional.
Ah, sí. Joven, le estaba esperando. Su padre me dijo que llamaría. Lamento profundamente su pérdida. Era un buen hombre. La sinceridad en su voz, la primera que escuchaba en todo el día, casi me quiebra. Gracias. Él me dejó un sobre. Entiendo, dijo Vega. Escúcheme con atención. No diga nada más por teléfono. No desde esa casa. ¿Podemos vernos mañana a primera hora? Mi despacho. A las 9 en punto. Le enviaré la dirección por mensaje de texto. Venga solo. Y por favor, actúe con normalidad. ¿Entendido? Por ahora, usted no sabe nada. Solo un chico que ha perdido a su padre y cuyo futuro es incierto. ¿Puede hacer eso? Sí, dije, la palabra saliendo como una exhalación de vapor en el aire frío. Sí, puedo hacerlo. Bien, sea fuerte. Su padre confiaba en usted. Colgó. Un minuto después, mi teléfono vibró con un mensaje que contenía una dirección en el centro de la ciudad. Guardé el teléfono y me quedé allí, mirando la oscuridad del jardín. Actúe con normalidad. Esa era mi misión. Tenía que volver a entrar en esa casa, ese nido de víboras, y representar el papel de mi vida, el del hijo despojado, roto y sin esperanza. La idea me revolvía el estómago, pero una determinación gélida se apoderó de mí. El juego había comenzado. La mañana siguiente fue una tortura. Bajé a la cocina y la escena me golpeó como un puñetazo. Mi tía Clara estaba preparando el desayuno como si fuera la dueña de la casa. Su hijo, mi primo de 5 años, estaba sentado a la mesa, en el sitio de mi padre, garabateando en un cuaderno con ceras de colores. Mi madre leía el periódico con una sonrisa de satisfacción, una que nunca le había visto mientras mi padre vivió. «Buenos días, cariño», dijo mi madre sin levantar la vista del periódico. «Clara y el pequeño se quedarán aquí por un tiempo, hasta que organicemos las cosas. Es lo menos que podemos hacer. Hay que apoyarse en la familia en momentos difíciles», añadió Clara, poniéndome un plato de huevos revueltos delante con un gesto condescendiente. Me senté y comí en silencio. Cada bocado un nudo en la garganta. Tenía que parecer derrotado. Dejé que mis hombros se encorvaran. Mantuve la mirada baja. Respondí a sus preguntas con monosílabos. Les di exactamente lo que querían ver. Un joven patético y perdido. Su compasión era veneno. Me alimentaba de ella. La convertía en la piedra angular de mi fortaleza. «Tengo que salir», dije, levantándome de la mesa. «Necesito caminar». «Claro, cariño», dijo mi madre, distraída. «Tómate tu tiempo. No te preocupes por nada. Nosotras nos encargamos de todo». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Salí de casa sintiendo sus miradas en mi espalda, una mezcla de lástima y triunfo. El viaje al despacho del señor Vega fue un borrón. Solo recuerdo haber llegado a un edificio de oficinas imponente y haber subido en un ascensor de cristal hasta el último piso. El despacho de Vega era el polo opuesto al de mi padre. Era moderno, minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Un hombre de unos 60 años, con el pelo plateado y unos ojos agudos tras unas gafas sin montura, se levantó para recibirme. Era él, el señor Vega. «Pase y siéntese», dijo. Su voz era la misma de la noche anterior, seria y profesional. Su apretón de manos fue firme, como el de mi padre. Puso el sobre que le entregué sobre su enorme escritorio de caoba y lo examinó. Luego me miró. Su padre vino a verme hace casi un año. Estaba preocupado. Sabía que había cometido errores y temía que usted pagara el precio por ellos. «Este fideicomiso», dijo, dando un golpecito a los documentos, «es una fortaleza legal. Es irrevocable e inexpugnable. Desde el momento en que el médico firmó su certificado de defunción, usted se convirtió en el propietario del 95% de la empresa matriz, Construcciones Horizonte. Y esa empresa matriz es la dueña de absolutamente todo: la casa, los coches, las cuentas de inversión, los terrenos, la propia constructora, todo». Respiré hondo, asimilando la enormidad de aquello. Entonces, ¿mi madre no puede hacer nada? Vega se reclinó en su silla. Su madre y su tía están luchando por las migajas que su padre dejó deliberadamente en sus cuentas personales y en el testamento que ellas conocen. Una cantidad considerable, suficiente para mantenerlas engañadas y ocupadas, pero que palidece en comparación con el valor real del patrimonio. Creen que están vaciando la caja fuerte, cuando en realidad solo están recogiendo las monedas que se cayeron al suelo. Usted es el dueño de la caja fuerte, del edificio y del banco que la contiene.
Sentí una oleada de alivio tan intensa que me mareó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Voy allí y se lo digo? ¿Las echo de casa? Vega levantó una mano. Paciencia. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia es un banquete que requiere una preparación meticulosa. Su padre no solo quería protegerle, quería que ellas se expusieran, que demostraran su verdadera naturaleza. Por ahora, usted seguirá, siendo el hijo desconsolado y desheredado. Deje que se confíen. Deje que gasten el dinero del testamento antiguo. Deje que firmen papeles, que hagan planes. Cada movimiento que hacen es una soga más que se ponen al cuello. Mi equipo y yo monitorearemos todo. Cuando sea el momento adecuado, cuando su arrogancia las haya llevado demasiado lejos, actuaremos. Y no será una simple confrontación. Será una demolición. Sus palabras eran tranquilizadoras y aterradoras a la vez. Me estaba pidiendo que volviera al infierno y fingiera disfrutar de las llamas. Pero al mirarlo a los ojos, vi la misma lealtad y determinación que había visto en mi padre. Él no era solo un abogado, era el general de mi padre, y ahora era el mío. Los días que siguieron se convirtieron en semanas, y cada una fue una prueba de resistencia psicológica. Mi tía Clara y su hijo se instalaron definitivamente. Sus juguetes llenaban los pasillos, su risa infantil resonaba en habitaciones que antes estaban llenas del eco de mi padre. El niño era inocente, por supuesto, un peón en el juego de su madre, y yo nunca le mostré hostilidad, pero su mera presencia era una daga constante en mi costado, un recordatorio viviente de la traición. Mi madre y mi tía se lanzaron a una espiral de gastos. Llegaban a casa cargadas de bolsas de tiendas de diseño. Hablaban de viajes a Europa, de remodelar la cocina, de comprarle un coche nuevo a Clara. Me ofrecían pequeñas ayudas, un fajo de billetes aquí y allá, para que vayas. Tirando. Aceptaba el dinero con la cabeza gacha, sintiendo la humillación como un ácido en el estómago, pero sabiendo que cada billete era una prueba más de su engaño. Se deshicieron de la ropa de mi padre, donándola a la caridad sin siquiera preguntarme si quería conservar algo. Vi cómo el hombre que me había dado la vida era borrado sistemáticamente de su propia casa. Su estudio, mi santuario, fue el primero en caer. Un día llegué a casa y encontré sus libros de ingeniería y sus premios, apilados en cajas en el pasillo. «Vamos a convertir esto en un cuarto de juegos para el niño», anunció mi tía Clara con una sonrisa radiante. «Necesita su propio espacio, ¿no crees?» Me quedé paralizado en la puerta, mirando el espacio vacío. El olor a cuero y a su loción había sido reemplazado por el olor a pintura fresca. Sentí una rabia tan pura, tan blanca y caliente, que por un momento pensé que iba a gritar, a romper algo, a revelar todo. Pero entonces recordé las palabras de Vega. Paciencia. Me di la vuelta y subí a mi habitación, con el corazón martilleando como un tambor de guerra. Mi único refugio era el garaje. El Mustang del 68 estaba allí, cubierto por una lona, nuestro proyecto inacabado. Cada tarde, después de soportar la farsa en la casa, me escapaba allí. El olor a gasolina y aceite era mi única conexión tangible con él, con los buenos tiempos. Limpiaba el motor, pulía el cromo, me sentaba en el asiento del conductor e imaginaba las conversaciones que nunca tendríamos. Era mi terapia, el único lugar donde podía bajar la guardia y sentir el peso de mi dolor y mi rabia sin que nadie me viera. Las llamadas con Vega se convirtieron en mis salvavidas. Están moviendo el dinero del testamento a una cuenta conjunta a nombre de ambas, me informó una tarde. Han contactado a un agente inmobiliario para tasar algunas de las propiedades comerciales menores. Están cayendo en la trampa perfectamente. ¿Cuánto tiempo más, Vega?, pregunté, mi voz tensa. No sé. ¿Cuánto más puedo soportar esto? Casi estamos listos. Solo necesitamos un movimiento más, uno que sea innegable, uno que demuestre no solo codicia, sino una crueldad deliberada hacia usted. Necesitamos que crucen una línea final. No tuve que esperar mucho. Una tarde de sábado, estaba en el garaje, con la música sonando bajo y las manos cubiertas de grasa, ajustando el carburador del Mustang. La puerta del garaje se abrió de golpe, inundando el espacio con la luz del día. Era mi tía Clara. Se quedó en la entrada, con las manos en las caderas y una expresión de fastidio en el rostro. «¿Qué es todo este ruido?», preguntó. Luego, su mirada se posó en el coche. Arrugó la nariz. «Sabes, he estado pensando. Este garaje es enorme. Podríamos tirar abajo esta pared y ampliar el cuarto de juegos. Y este trasto viejo.
dijo, dando un golpecito despectivo al capó del Mustang. Ocupa demasiado espacio. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Qué quieres decir? Ella sonrió, una sonrisa afilada y sin alegría. Tu madre y yo hemos hablado. Vamos a venderlo, o a llevarlo al desguace, lo que sea más rápido. El dinero nos vendrá bien para la reforma. Además, es un recuerdo doloroso, ¿no crees? Es hora de pasar página. Pasar página. Desguazarlo. Las palabras rebotaron en mi cráneo. Este coche no era un trasto viejo. Era el alma de mi padre. Era cada fin de semana de mi adolescencia. Era su promesa de que todo lo roto se puede arreglar. Y ella hablaba de destruirlo para construir un cuarto de juegos sobre sus cenizas. Esa fue la línea final que Vega había mencionado. La cruzaron con una facilidad pasmosa. No dije nada. Dejé la llave inglesa sobre el motor con un movimiento lento y deliberado. Me limpié las manos en un trapo, mis ojos fijos en los suyos. Por primera vez en semanas, no oculté la rabia. Dejé que la viera. Dejé que viera el hielo en mi mirada. Su sonrisa vaciló por un instante, una sombra de incertidumbre cruzando su rostro. Salí del garaje, pasando a su lado sin rozarla. Entré en la casa. Mi madre estaba en el salón, hablando por teléfono, riendo. La ignoré. Subí las escaleras, entré en mi habitación y cerré la puerta. Mi cuerpo temblaba, no de miedo ni de tristeza, sino de una furia monumental y controlada. Saqué mi teléfono y marqué el número de Vega. «Lo han hecho», dije en cuanto respondió, mi voz baja y dura como el acero. «Quieren vender el Mustang de mi padre». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Vega, tranquila pero con un filo mortal. «Eso es todo lo que necesitábamos. Se acabó el juego. La preparación ha terminado. Es hora de la demolición». Me quedé de pie en medio de mi habitación, el teléfono apretado en mi mano. El dolor de las últimas semanas, la humillación, la actuación, todo se había solidificado en un único y claro propósito. Ya no era un chico jugando un papel, ya no estaba siguiendo el plan de mi padre. Ahora era mi plan, mi justicia, mi momento. La tristeza se había quemado, dejando solo las brasas incandescentes de la resolución. Iba a recuperar mi casa, mi futuro y el honor de mi padre, y me iba a asegurar de que ellas vieran cómo todo su mundo de mentiras y codicia se convertía en cenizas a sus pies. «Eso es todo lo que necesitábamos», dijo Vega. «Se acabó el juego. La preparación ha terminado. Es hora de la demolición». Colgué el teléfono, pero lo mantuve apretado en mi mano, el plástico frío anclándome a la realidad. Un silencio profundo y extraño se asentó en mi habitación. Era el silencio que precede a la tormenta, el momento en que el aire se detiene y el mundo contiene la respiración. La furia que me había consumido durante semanas no desapareció, sino que se transformó. Se enfrió, se solidificó, convirtiéndose en un núcleo de hielo en mi centro. Ya no había temblores, no había lágrimas, solo una claridad absoluta y aterradora. Pasé una última noche bajo el mismo techo que ellas. Fue la actuación más difícil de mi vida. Bajé a cenar y me senté a la mesa mientras ellas parloteaban sobre sus planes. Hablaban del color de la pintura para el nuevo cuarto de juegos, de la agencia de viajes que les había recomendado una amiga, de lo liberador que sería deshacerse de trastos viejos que acumulaban polvo. Cada palabra era una gota de gasolina sobre las brasas de mi resolución. Las miré, realmente las miré, y por primera vez no vi a mi madre ni a mi tía. Vi a dos extrañas, dos depredadoras que se habían deleitado con mi dolor y habían pavoneado sobre las ruinas de mi vida. Comí en silencio, interpretando mi papel de fantasma en mi propia casa por última vez. A la mañana siguiente, Vega me llamó con instrucciones precisas. He convocado una reunión en mi despacho para las 3 de la tarde. Les he dicho que es para la firma final de la transferencia de los activos del testamento. Creerán que es su coronación. Quiero que estés allí a las 2:30. Y quiero que vistas para la ocasión. No el traje del funeral. Viste como el hombre que eres ahora, el dueño de todo. Fui a la ciudad y entré en la primera tienda de ropa masculina de lujo que vi. No miré los precios. Elegí un traje de color carbón, de corte afilado, una camisa blanca impecable y una corbata de seda gris oscuro. Era una armadura. Al ponérmelo, me sentí diferente, más alto, más sólido. El reflejo en el espejo no era el del chico perdido que lloraba en el suelo de su habitación. Era el de un hombre que iba a la guerra. Llegué al despacho de Vega a las 2:30 en punto.
Él me recibió con una leve sonrisa de aprobación. «Perfecto», dijo. «Ahora repasemos el plan una última vez. Yo llevaré la conversación. Dejaré que se incriminen ellas mismas. Cuando sea el momento, te daré la señal, y entonces el escenario será tuyo». Nos sentamos en la sala de juntas, una habitación cavernosa con una larga mesa de palisandro pulido y una pared de cristal con vistas a toda la ciudad. El sol de la tarde entraba a raudales, haciendo que todo brillara. Era el escenario perfecto para una ejecución. A las 3:05 llegaron. Su retraso era una pequeña declaración de poder, una forma de demostrar que el mundo ahora esperaba por ellas. Entraron riendo por un chiste privado, vestidas con sus mejores galas, desprendiendo un aire de triunfo y suficiencia. Se detuvieron en seco al verme sentado al otro lado de la mesa. La sonrisa de mi madre vaciló. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó, con un filo de irritación en su voz. «¿No te dije que nosotras nos encargaríamos de estos asuntos aburridos? Pensé que era apropiado que estuviera presente», respondí, mi voz tranquila y nivelada, una calma que pareció descolocarlas más que cualquier arrebato. «Tonterías», espetó mi tía Clara, tomando asiento. «Bueno, acabemos con esto. Tenemos una cita para probar un coche nuevo a las 4. Vega carraspeó, tomando el control. «Gracias por venir, señoras. Como les mencioné, hay algunos documentos que requieren su atención para finalizar la administración del patrimonio de mi difunto cliente». Puso una pila de papeles frente a ellas. Eran extractos bancarios, resúmenes de gastos, correos electrónicos impresos con agentes inmobiliarios. «Solo para confirmar nuestros registros», continuó Vega con un tono monótono. «Entiendo que han estado haciendo uso de los fondos de la cuenta principal para varios gastos personales y que han iniciado trámites para la liquidación de ciertos activos, incluyendo un vehículo clásico, un Ford Mustang del 68. Mi madre y mi tía intercambiaron una mirada de suficiencia. «Por supuesto», dijo mi madre, «estamos poniendo la casa en orden. Hay que ser prácticos. El dinero se necesita para el futuro del niño. El futuro del hijo de mi hermana, querrás decir», corrigió Clara, con una sonrisa dulce como el veneno. Vega asintió lentamente, como un profesor escuchando una respuesta incorrecta pero interesante. «Entiendo. Y estos planes, estas decisiones, las han tomado bajo la suposición de que ustedes son las beneficiarias y ejecutoras del patrimonio principal de mi cliente, ¿correcto?». «Evidentemente», dijo mi madre, empezando a impacientarse. «¿A dónde quiere llegar, señor Vega? Tenemos prisa». Vega se reclinó en su silla. El sol brilló en sus gafas, ocultando sus ojos por un momento. «Quiero llegar a un pequeño, pero fundamental, error de concepto. Verán, el testamento que ustedes conocen, el que les otorga el control sobre esas cuentas. Ese testamento solo cubre aproximadamente el 5% del patrimonio total». El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. ¿Qué está diciendo?», balbuceó mi tía Clara. «Estoy diciendo», continuó Vega, su voz ahora desprovista de toda amabilidad, «que están peleando por las migajas de la mesa, el banquete completo, el 95% restante del patrimonio de su difunto marido y cuñado, la totalidad de la empresa matriz Construcciones Horizonte, que es dueña de la casa en 1850, la que viven, los coches que conducen, las cuentas que creen controlar y los terrenos que planean vender. Todo eso fue transferido hace más de 6 meses a un fideicomiso irrevocable». Mi madre lo miraba fijamente, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Un fideicomiso?». «Exacto. Uno del que ustedes no son beneficiarias. Uno que se activó en el preciso instante de su muerte». Vega hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras las aplastara. Luego se giró hacia mí. «Uno cuyo único administrador y beneficiario legal es su hijo». Fue como si una bomba de sonido hubiera detonado en la sala. Mi madre giró la cabeza hacia mí, sus ojos desorbitados por la conmoción y la traición. Mi tía Clara abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua sin emitir sonido. «No, no es posible», susurró mi madre. «Yo soy su viuda, tengo derechos». «No en este caso», dijo Vega fríamente. «El fideicomiso es una fortaleza legal, es inexpugnable, y todo lo que han gastado en las últimas semanas lo han gastado del dinero de su hijo. Cada bolso de diseño, cada cena cara, cada plan de remodelación, todo ha sido registrado. Técnicamente, es malversación de fondos». Fue entonces cuando Vega me miró.
Era mi señal. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa pulida. Mis manos estaban firmes. Las miré a las dos, a estas mujeres que habían planeado mi ruina mientras lloraba a mi padre. Querían vender el Mustang, dije. Mi voz baja pero resonando en la sala, silenciosa. Mi madre me miró con los ojos llenos de pánico. «Cariño, escucha», empezó a decir, su tono cambiando a uno desesperado y suplicante. «No», la corté. El hielo en mi voz la hizo callar. «Querían venderlo, o desguazarlo. Lo llamaste un trasto viejo», dije, mirando directamente a mi tía Clara. Su rostro se puso pálido como el papel. Querían convertir el despacho de mi padre, su santuario, en un cuarto de juegos. Borrarlo, como si nunca hubiera existido. Me levanté, mi silla raspando el suelo. Caminé lentamente hasta la pared de cristal, dándoles la espalda por un momento. Miré la ciudad, mi ciudad ahora. Durante semanas he vivido en mi propia casa como un extraño. Continué, mi voz cargada con el peso de cada humillación. He aceptado vuestra lástima, vuestra caridad condescendiente, vuestro dinero, mi dinero. He visto cómo borraban su memoria, su legado, y todo el tiempo ustedes sonreían. Creían que habían ganado. Me di la vuelta para enfrentarlas. El pánico en sus rostros se estaba convirtiendo en una fea mueca de rabia impotente. «Esto es culpa tuya», me gritó mi tía, señalándome con un dedo tembloroso. «Siempre fuiste el favorito. Tu padre nunca vio a nadie más». «Soy tu madre», gimió mi madre, las lágrimas ahora sí brotando, pero no eran de dolor, eran de furia y derrota. «¿Cómo puedes hacerme esto, después de todo lo que he sacrificado?» «¿Sacrificado?», repetí, una risa amarga y sin humor escapándose de mis labios. «¿Qué? ¿Sacrificaste tú? Viviste una vida de lujo gracias a su sudor mientras te quejabas de la grasa en sus manos. Y en el momento en que murió, te aliaste con su amante, tu propia hermana, para robarle a tu único hijo el futuro que él construyó para mí. ¿Eso es un sacrificio?». El golpe dio en el blanco. Mi madre se encogió como si la hubiera abofeteado. «El juego ha terminado», dije, mi voz ahora tranquila, la voz del poder absoluto. «Señor Vega, por favor, proceda con las notificaciones». Vega asintió. «Recibirán una orden formal para desalojar la propiedad en las próximas 48 horas. La propiedad, por supuesto, pertenece al fideicomiso, es decir, a su hijo. Cualquier intento de llevarse algo que no sean sus efectos personales será considerado un robo». Mi tía Clara se levantó de un salto. «No puedes echarnos a la calle. Tengo un hijo. Tu hijo es la única razón por la que no presentaré cargos criminales por malversación», respondí, mirándola con un desprecio gélido. Mi padre era un buen hombre. A pesar de sus errores, nunca habría dejado a un niño desamparado. Y yo tampoco lo haré. Me volví hacia Vega. «Señor Vega, por favor, establezca un pequeño fondo para la educación del niño, que sea administrado por un tercero independiente. Ellas no tocarán ni un céntimo». Luego me volví hacia ellas. «Y para ustedes dos habrá una transferencia única, una cantidad modesta, lo suficiente para que puedan empezar de nuevo en otro lugar. No es un derecho, no es una obligación, es un acto de lástima, para que el mundo sepa que, incluso después de todo esto, el hijo de mi padre tuvo más decencia que su esposa y su cuñada juntas». La humillación en sus rostros fue total. No era solo la pérdida del dinero, era la pérdida del control, del estatus, de la victoria que habían saboreado tan cruelmente. Las había despojado de todo, pero lo había hecho con una magnanimidad calculada que las dejaba sin armas, sin poder siquiera reclamar el papel de víctimas. Salieron del despacho sin decir una palabra más. Dos figuras encogidas y derrotadas. Las vi subir al ascensor. Sus ropas de diseño ahora parecían disfraces baratos en cuerpos vacíos. Cuando las puertas se cerraron, solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Me apoyé en la mesa, sintiendo el peso de las últimas semanas caer de mis hombros. «Lo hiciste bien, hijo», dijo Vega en voz baja. «Tu padre estaría orgulloso». Esa noche, cuando volví a casa, la encontré en silencio. Ellas estaban empacando. El ambiente era espeso, cargado de un resentimiento venenoso. No me hablaron. Yo no les hablé. Simplemente me senté en el salón, en el sillón de mi padre, y esperé. A la mañana siguiente, un taxi vino a buscarlas. Vi cómo metían sus maletas en el maletero. Mi madre me dirigió una última mirada, una mezcla de odio y desesperación.
Yo simplemente la sostuve, sin flaquear, hasta que bajó la vista y se metió en el coche. Cuando el taxi desapareció por la calle, un silencio de una calidad diferente llenó la casa. Era paz. Era mío. Los meses siguientes fueron una reconstrucción, tanto externa como interna. Con la ayuda de Vega, tomé las riendas del negocio de mi padre. Al principio fue abrumador, pero descubrí que sus lecciones sobre el trabajo duro y la integridad estaban grabadas en mí. El despacho volvió a ser un santuario, lleno de sus libros y sus recuerdos. La casa, lentamente, volvió a sentirse como un hogar. Y luego estaba el Mustang. Pasé cada fin de semana en el garaje, tal como lo hacíamos él y yo. Limpié, reparé, restauré. Cada tuerca que apretaba, cada pieza que pulía, era una forma de procesar mi dolor y mi rabia, de reconectar con el hombre que fue mi padre, con sus complejidades, sus fallos y su inmenso amor por mí. Ya no sentía la quemadura de la traición. En su lugar, había una comprensión agridulce. Cometió un error terrible, pero en su último acto había movido cielo y tierra para enmendarlo, para asegurarse de que yo estuviera a salvo. Un día de otoño, 6 meses después de aquella reunión en el despacho de Vega, giré la llave de encendido. El motor V8, después de un momento de vacilación, cobró vida con un rugido profundo y gutural que hizo vibrar el suelo del garaje. El sonido no era de ira, sino de poder, de vida, de resurrección. Saqué el Mustang del garaje y conduje por las calles de mi ciudad, con las ventanillas bajadas y el viento fresco en la cara. El coche, nuestro coche, ya no era solo un proyecto inacabado o un recuerdo doloroso. Era un testimonio. Un testimonio de que, a veces, las cosas más rotas pueden ser reparadas, que las traiciones más profundas pueden ser superadas, y que el verdadero legado de un padre no es el dinero que deja, sino la fuerza que inculca en su hijo para reconstruir su propio mundo, incluso después de que haya sido reducido a cenizas. Y mientras conducía hacia el horizonte, hacia mi futuro, supe que finalmente lo había logrado. Estaba en casa.